Recomendaciones en los adultos mayores. Es importante, primero, desayunar para realizar una rutina diaria. Tome leche sin lactosa. Consuma agua mineral antes, durante y después de la actividad física. Debe tomar agua aunque no sienta sed para evitar la deshidratación del cuerpo. Evite exponerse al sol entre las 11 y 16 horas. Prepare comidas de fácil digestión y blandas como puré de verduras mixtas, de zapallito, zanahoria, papa o remolacha. Consuma alimentos de color morado como berenjenas, ciruelas, repollo morado, uva, higos, ya que protegen su piel contra la radiación ultravioleta, mejoran el metabolismo, refuerzan la memoria, como así también a las venas varicosas, hemorroides y fragilidad capilar. Cuide su salud bucal, ya que la falta de piezas dentarias puede ocasionar gases porque al masticar ingresa aire junto a la comida. Consuma frutas de estación, carne sin grasa, pollo sin piel y en pedacitos pequeños para mejorar la digestión. Siempre consulte a su médico de cabecera, controle la presión arterial, consuma menos sal y no se automedique. Recuerde, mantenerse siempre activo.